pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Todos. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oh Dios, medítanos tu misericordia en medio de tu templo. Con tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Participemos con fe y alegría. Muy buenos días. Agradezcámosle al Señor que nos permite reunirnos en esta mañana en torno al altar para celebrar su presencia viva y salvadora. Oremos por todas las familias. Tengamos en cuenta, oremos por los niños y los jóvenes. Es necesario que ellos renueven su hermosa tradición de participar con la familia en la celebración de la Eucaristía. Oremos por ellos. Agradezcámosle al Señor también por tantas personas que en esta semana han recuperado su salud. Oremos por los que están enfermos, que el Señor los llene de ánimo, de fortaleza, de esperanza, y que puedan regresar a sus hogares con buena salud y a sus trabajos. Ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso de José Eduardo Sanabria Sosa, a quien el Señor llamó a su mes. La intención es de su señora madre María Campos, su esposa Carmenza, sus hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Puestos en las manos del Señor, pidámosle perdón por nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad,
el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos reenvío para que les digas: esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de su Señor. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del sacramento, del desprecio de los orgullos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me bofetea, para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad, así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos.
con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? Qué hermoso texto el del Evangelio de hoy. Jesús ha recorrido varios pueblos, veredas, campos, ha ido anunciando, proclamando el reino de Dios, indicándole al Señor que es posible abrirle totalmente el corazón para permitir que Dios Padre de verdad reine en nosotros. Él ha hecho muchos signos a través de los cuales va mostrando la presencia viva y salvadora de Dios. Y las gentes que lo ven y lo escuchan van lentamente acogiendo la palabra de Dios. En Capernaum lo conocen y lo aceptan, pero le da por ir con sus discípulos a su pueblo natal, a Nazaret. Allí aprovecha el sábado para ir a la sinagoga como es su costumbre. En la sinagoga él toma la palabra, es decir, dentro de la sinagoga todos tienen la posibilidad de compartir la palabra que han escuchado, la palabra que han proclamado, los salmos que han cantado. Animados por Dios, entonces van anunciando a su comunidad lo que el Señor Dios les va indicando. Cuando en Nazaret la gente lo escucha, quedan admirados por sus enseñanzas. Pero todos comienzan a decirse: ¿de dónde le sale a este hombre tantas cosas sabias? ¿Acaso no es también de los nuestros? ¿Su familia no es parte de nosotros? ¿No es el hijo de José el carpintero? Entonces, ¿de dónde le ha salido tanta sabiduría? Y el Señor les dice: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Dios le ha hablado a su pueblo a través de los profetas. El Señor Dios le ha enviado personas muy concretas: Natán, Isaías, Jeremías, Isaías, etc. Y todos ellos han tenido como tarea primordial anunciarle al pueblo la palabra de Dios. Recordar que Dios es Padre y que siempre ha estado con ellos. Recordarle que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y con Él el pueblo ha hecho una alianza. Animar al pueblo a vivir permanentemente el compromiso de esa alianza. Y a pesar de ello,
el pueblo hace un pueblo de dura cerviz, un pueblo de corazón cerrado, duro. Es lo que nos recuerda la primera lectura tomada del profeta Ezequiel. Es una raza rebelde el pueblo de Israel. Y por ser una raza rebelde, tapan los oídos a la palabra de Dios y comienzan a perseguir a los profetas hasta llevarlos a la muerte. El pueblo es un pueblo de dura cerviz, pero aún así Dios, quien es Padre, Dios misericordioso, Dios quien es amor, nunca se cansa de comunicarle su palabra al pueblo. Hoy nosotros nos parecemos a ese pueblo. ¿Cuántos de nosotros con frecuencia cerramos la mente y el corazón al querer del Señor? Terminamos apartándonos de Él y no queremos saber absolutamente nada. ¿Y cuántos padres de familia se cansan de anunciar a su familia la presencia viva y salvadora de Dios? Aún así, el Señor nunca se cansará de hablarnos, porque somos sus hijos, somos hijos e hijas de Dios, y porque Él nos ama, Él siempre nos va dirigiendo su palabra, ya que Él espera que todos nosotros de verdad alcancemos la vida en plenitud. Qué bueno que nos parezcamos al Señor Dios y no nos cansemos nunca de anunciar su palabra, así como nos lo dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Padres de familia, el Señor los ha llamado a ustedes. Les ha encargado un pequeño rebaño. La familia es una iglesia doméstica y ustedes son los primeros responsables en anunciarles en todo el tiempo la palabra de Dios a esa familia tan hermosa que el Señor les ha regalado. No se cansen de hablarle a sus hijos de Dios. No se cansen de la palabra al oído, de estar atentos, y no importa la edad que los hijos tengan, es necesario hablarles todo el tiempo de Dios, y no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo. ¿Cuánto dice el buen ejemplo? No nos cansemos entonces. San Pablo le escribe a los corintios y les dice: miren, yo he sido enviado por el Señor, pero hay una espina dentro de mi carne. San Pablo reconoce la debilidad humana y reconoce que en esa debilidad humana Dios lo fortalece para no cansarse de anunciar en todo momento la palabra que el Señor Dios le ha encargado anunciar. Lo mismo nosotros. Démosle gracias al Señor, porque en nuestra debilidad humana podemos exactamente reconocer la presencia de Dios, quien nos fortalece para salir a anunciarlo donde quiera que nos encontremos. En nuestra debilidad humana Dios está hablando. A partir de nuestra debilidad Dios nos habla y permite que nosotros hablemos también a quienes están cerca de nosotros. El Señor nos ha llamado y acordémonos que desde el bautismo Él nos ha enviado a ser sus profetas. Pues parezcámonos entonces a los profetas, parezcámonos a nuestro hermano mayor, al Señor Jesús, quien anuncia la palabra en todo momento y la anuncia con hechos y con palabras. Anuncia la palabra de Dios con los hechos. Y cuando nosotros vemos tantas maravillas realizadas por el Señor,
podemos descubrir realmente la presencia de Dios en él. Para descubrirla es necesario tener fe, confiar totalmente en que Jesús definitivamente es Dios, estar totalmente convencido de que Jesús, hijo de María, hijo adoptivo de José, es realmente Dios, quien nos anuncia definitivamente el reino de Dios. Los paisanos de Jesús no le creyeron mucho, a pesar de los milagros. No tuvieron fe. Para poder comprender las maravillas de Dios en los signos hechos por Jesús, es necesario tener fe. Para poder aceptar la palabra de Dios en nuestra vida, es necesario tener fe. Por eso no nos cansemos de decirle permanentemente: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Nuestra fe en Dios que se hace uno de nosotros, en Jesús de Nazaret. A los paisanos de Jesús les costó tener fe en su propio paisano. Qué difícil es aceptar que Dios nos hable a través de una persona sencilla. Aceptar que Dios nos hable a través de un familiar, de un vecino, de alguien con quien hemos compartido la vida a lo largo de la infancia y de la juventud. Por eso los paisanos de Jesús no lo escucharon, porque lo vieron crecer, jugaron con él, estuvieron participando en todo momento con él. Y les costó trabajo descubrir la presencia de Dios en Jesús y aceptarlo en su vida. Pero ¿cómo va a tener tantas maravillas? ¿Cómo vamos a creer en el hijo de José, el hijo de María? ¿Acaso sus parientes no están entre nosotros? ¿Y nuestros hermanos esperados? ¿Se valen de este texto y de otro más para decir que María no fue virgen y que tuvo más hijos? Qué difícil es poder leer la Sagrada Escritura. San Pedro en la primera carta nos dice: miren, la Sagrada Escritura no es un texto para leerlo e interpretarlo al pie de la letra, porque es palabra escrita de Dios, palabra puesta por Dios en unos autores iluminados por el Espíritu Santo. De tal manera que para comprender los textos bíblicos es necesario preguntarle también a las tradiciones. Por eso hay que preguntar a la hora de leer la Biblia, preguntar a la antropología, a la arqueología, a la historia, etc. ¿A quién le podemos preguntar hoy? A la historia y a la antropología. ¿Por qué el autor sagrado llama hermanos a una serie de personas de las cuales en algún momento leemos en la Sagrada Escritura? En el pueblo de Israel. Lo mismo que en muchos pueblos negros del África actual. Lo mismo que en nuestros pueblos cercanos del Baupés en Colombia. Indígenas tucanos, desanos, piratapuyos, guananos, cubeos, etc. Se llaman hermanos a aquellas personas que comparten el mismo campo para sembrar, comparten el mismo aljibe en el pequeño caserío, el mismo aljibe para sacar el agua, comparten la vida. Se llaman hermanos a las personas que viven entonces dentro del mismo caserío. Se le llama papá y mamá a la misma persona que vive dentro del mismo caserío. Y esa experiencia se vive todavía hoy. De tal manera
Me acuerdo que cuando estuve en el África de misionero hace unos cuantos años, llegué a un pueblo cubeo, cubeos son el Baupé, no, bueno, allá en Costa de Marfil. Y entonces nuestros hermanos me presentaban, el catequista me presentó: padre, le presento a mi papá, mucho gusto. Seguimos caminando, le presento a mi papá, le presento a mi papá. Y al final le pregunté: ¿pero cuántos papás tiene usted? Y me dijo: nosotros aquí en nuestra tierra, en nuestra cultura, le decimos papá o mamá a los mayores de la comunidad. Y entre todos nosotros nos llamamos hermanos. Compartimos el mismo aljibe. Compartimos la misma tierra para sembrar y no tenemos cercas. Mutuamente nos colaboramos, nos cuidamos, nos acompañamos. Lo mismo le sucede, lo mismo que en esta tierra Senufó, o Baulé, o Diulá de Costa de Marfil, lo mismo sucedía en tiempos de Jesús en su propio pueblo. Se llaman hermanos a los que viven en el mismo pueblo. Se llaman papá y mamá a los mayores del pueblo. Qué maravilloso entonces nosotros poder comprender que María definitivamente es la madre de Jesús, que no tuvo más hermanos. Se le llama hermanos de Jesús a sus primos, a sus paisanos, a sus parientes cercanos. Y que Jesús definitivamente es Dios, y por eso nos habla con autoridad y nos va enseñando lo que Dios quiere, y va haciendo signos a través de los cuales nosotros vamos descubriendo la presencia de Dios en medio de nosotros. Abrámosle nuestra mente y nuestro corazón de par en par al Señor. Parezcámonos a Jesús y compartamos la palabra de Dios con quienes están cerca de nosotros. Les recuerdo, papá y mamá, no se cansen de ser los primeros evangelizadores de sus hijos. Que ellos descubran que definitivamente Dios los acompaña, que Dios los ama, así como nos ama a nosotros. E invitemos a los niños y a los jóvenes para que ellos también retomen esa hermosa experiencia de compartir con la comunidad la celebración de los sacramentos. Qué bueno poder de vez en cuando escuchar la Eucaristía a través de las redes, pero les recuerdo, la Eucaristía a través de los medios de comunicación es válida para la persona que por enfermedad no puede salir de la casa, válida para un médico que tiene un turno a lo largo del día en un hospital, válida para aquella persona que tiene un turno de trabajo y no puede abandonar la caldera de la cual es responsable, es válida para aquella persona que está cuidando a un enfermo. Pero mientras tengamos salud y podamos salir de la casa, la Eucaristía es válida únicamente haciendo presencia real, afectiva, efectiva y consciente en el templo parroquial, en la capilla más próxima donde nos podemos encontrar en familia con nuestra comunidad. Amén. Renovemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
padeció al poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestra plegaria común al Señor y unámonos a ella diciéndole: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por la Iglesia para que siga anunciando a todos el Evangelio del amor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por los gobernantes para que no se olviden de los necesitados y busquen la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por todos los enfermos, los atribulados, los que viven solos, para que confíen en el Señor, en la ayuda de los hermanos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por los difuntos de nuestras familias, de nuestra parroquia, para que el Señor les conceda la alegría de vivir para siempre con Él. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En un momento de silencio, usted puede elevar al Señor su plegaria personal. Atiende, Padre misericordioso, la oración de este tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos, todos, está mi vida, Señor. Entre tus manos, pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro.
quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los santos cantamos el himno de tu gloria. Todos con las manos. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, les dio el cáliz con vino, diciéndoles: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos permite estar aquí contigo celebrando esta Eucaristía. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Oriéntala en el amor y en la paz con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Atiende, Padre, bondad, la oración de quienes han pedido que oremos por ellos.
de quienes están aquí en este momento celebrando la Eucaristía. Bendícelos, Señor, en sus familias. Haz de cada hogar un semillero de fe, de esperanza y de amor. Acuérdate también de José Eduardo Sanabria Sosa, a quien llamaste hace un mes de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y auxiliadora nuestra, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu Santo, oremos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y oremos todos pidiendo por la paz en Colombia, por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, intercambiemos un signo de paz. Este es Cristo, Cordero de Dios, quien quita nuestro pecado. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Él me dijo que quería que le ayudara a caminar, que le ayudara en mis hermanos, que le ayudara a levantar. Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón, que quería que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca de su amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Gusten y vean lo bueno que es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Saludes a quienes están en la casa, que tenga una feliz semana. Señora, hoy contemplaba viendo al cielo